Actuar sin pensar es un error terrible, pero hacerlo cuando le prometemos algo a Dios es espantoso. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo, un cariñoso saludo desde el reto de hoy día. Día miércoles. Estamos el día de miércoles, ni dijimos que ayer estuvieron en Estados Unidos celebrando su Día de la Independencia. Y ojalá que todos seamos independientes de la impulsividad. Sí. La impulsividad está... Saludos a Tom Cruise, que dicen que nació el 4 de julio. ¡Qué bárbaro! De los 90. Es tremendo ver cómo algunas personas, y entre más me meto a esto a lo largo de la semana, más lo pienso. Qué error actuar impulsivamente. Sí. Estamos hablando de la, le hemos llamado la provechosa virtud de saber pensar antes de actuar. Sí. Y entonces, pensar antes de actuar. Yo te propongo que en algún momento de la semana, porque ya estamos a media semana, que sea de pensar antes de hablar. Porque es parte de esto. Ahora de alguna forma lo vamos a tratar. Porque el día lunes vimos un paquete de principios en el libro de Proverbios que hablaba precisamente de cómo la Biblia dice, no hagas las cosas apresuradamente, ¿verdad? Sí. Nada funciona. Y yo he pensado, no debe sorprendernos que esa concentración de principios está en el libro de Proverbios de más sabiduría, ¿verdad? Porque tanta sabiduría hay en esto. No por mucho madrugar. Aparece más temprano. Mira, pero eso es tan verdad, es tanta verdad. Y alguna gente llegan antes, están muy presionados y quisieran que toda la cosa empezara inmediatamente y no funciona. Ahora, el libro que tú dijiste, Proverbios, pero te leo algo de Eclesiastés, Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está del cielo y tú estás sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. De hecho, dice Proverbios capítulo 20, exactamente en consonancia con lo que acabas de decir, porque fue Salomón el que lo dijo en las dos ocasiones. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Tremendo. Qué tremendo, ¿va? Qué tremendo decirle a Dios, Señor, yo te prometo tal cosa. Sí. Pero dame tal cosa. El día de ayer hablamos de la importancia de no sucumbir ante las presiones, porque la presión es lo que a veces nos lleva a actuar impulsivamente. Sí. Que ni terminamos, tú me dijiste que con Jefté teníamos ¿con quién vimos ayer? Con Saúl. Con Saúl teníamos que llegar hasta ahí. Porque vimos, tú apenas alcanzaste a tocar el elemento de la fe. Sí. Y el elemento de la fe es importantísimo, pero la sobriedad es ese momento de la máxima presión cuando uno necesita decir, no, alto, no voy a actuar impulsivamente, porque todos tenemos... esa reacción de decir, voy a hacer algo. La presión y voy a hacer algo. Pero hay un momento que uno tiene que decir, no, necesito pensar. Sí. Unos segunditos a veces. Eso es sobriedad. Sí. Sobriedad. Y la sobriedad es una virtud que es pedido a los ancianos, es pedida a las ancianas. Sí. Pedida en varias ocasiones. Creo que hay otro grupo, no me acuerdo si es a los diáconos o a los pastores. A los dos, diáconos y pastores. Pedido la sobriedad. Entonces, un líder en términos generales. Que se deja controlar por una presión externa. Sí, por una emoción, por una presión. Porque ahí podríamos ir a otras cosas. Gustos. El que chocó y se bajó y dijo o hizo, aunque quizás él no tenía la culpa, pero a veces lo que hace, lo que dice, termina más complicado que lo que estaba tratando de evitar. Sí. Ahora, yo voy a meter una realidad extra a esta idea de la fe. Porque la fe puede ser mal comprendida. La fe puede ser si yo voy a ir a descansar, voy a ir a pedir a Dios que me ayude. En el caso de Saúl que veíamos ayer, ya Dios le había dicho que iba a ayudarle y él no le creyó. En el caso que vamos a ver el día de hoy es cuando alguien quiere retorcerle el brazo a Dios para que le ayude. O sea, ahora vamos a ver el otro extremo del arco iris, ¿verdad? Jefté es de plano el niño símbolo. Yo creo que no hay nadie como él para hacernos entender el grave error. El gravísimo error de decir algo a Dios.
cuando Dios no nos lo ha pedido. Dios no lo ha pedido. La historia de Jefté está en Jefté capítulo 11. En Jefté, en Jueces. Perdón, en Jueces capítulo 11. De nuevo, dije yo. Sí, no lo habías leído tú, ¿verdad? Pero en Jueces capítulo 11 está la historia de Jefté, uno de los jueces. Ayer dijimos, los jueces no eran reyes, eran gobernadores locales, casi siempre estaban... Eran gobernantes, no gobernadores quizás. Sí, eran gobernantes o eran quienes gobernaban una región del país, ¿verdad? Que estaba dividida en departamentos, municipios y distritos. Pero no era más bien como un rey o un reyesuelo, sino que era una persona que Dios había levantado para juzgar a su pueblo, para hacerle justicia frente a enemigos. Sí, pero eran líderes. Sí, eran líderes. Eran líderes. De hecho, la mayoría son como caudillos. Sí, eran líderes, por eso eran líderes. El ciclo de jueces es la cosa más increíble, ¿verdad? Tú tienes que el pueblo está bien con Dios, que se separan en una crisis tremenda, abandonan a Dios, Dios trae una crisis todavía mayor, lo reprende, y entonces ellos se arrepienten y pasan un tiempo de tranquilidad y otra vez vuelven a pasar por el ciclo. Se arrepienten, entonces Dios les levanta a un juez para que les haga justicia frente a los enemigos. Y luego regresan a la comunión. A la comunión y otra vez el ciclo. El ciclo es tremendo, pero en uno de esos ciclos, en una región de Israel, porque no hubo un juez de nacional, todo el país, aparece Jefté. Sí. Jefté tiene una presión, como todo, ¿verdad? Jueces capítulo 11 se nos dice que Jefté Galaadita era esforzado y valiente, tenía un pasado difícil, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad, ¿verdad? Y entonces lo que sucede ahí es lo que sucede con todos los jueces, se encuentran otra circunstancia difícil y cuando ya estamos en la parte final de Jueces capítulo 11, cuando Jefté está lidiando con que le viene la presión, dice en el versículo 28, mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones que Jefté le envió, quería hacer la paz, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, o sea, aquí viene la parte de, Señor, yo no puedo con esto. Un poco parecido a Saúl ayer, ¿verdad? Ahí hay 1 millón de personas y no puedo con ellos. Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Correcto. O sea, correcto que hizo incorrecto. Sí. O sea, lo que está pasando aquí, hay una guerra, otra vez, esa expresión que, por cierto, dicho sea de paso, allá solo peleando pasaban en el Antiguo Testamento. Viene una guerra, tiene una presión, y entonces Jefté dice, Señor, hagamos un trato. Yo aquí voy a aprovechar para decir, cuidado con este concepto de haga un trato con Dios. Sí. Haga un trato con Dios de ofrézcale algo para que Dios le dé algo. Sí. Eso no es una idea bíblica. No es para nada. Para nada. Que todos los pactos de Dios son ofrecidos por Dios. Sí. Entonces viene Jefté y le dice... Voy a añadir a lo que estás diciendo. Cuando alguien trata con Dios, o sea, cuando alguien quiere ofrecer un trato a Dios, realmente lo que está haciendo es ofreciendo un soborno. Sí. Es un soborno. Tratando de ofrecer un soborno. Y yo siempre he dicho, es como que Dios dijera, porque tú sabes, a veces el soborno es, mira, Señor, si tú me haces pasar la materia. Entonces yo voy todos los domingos a la iglesia. Todos los domingos, sí. Yo te prometo, Señor, que yo voy a estar ahí, pase lo que pase, y todo va a ser súper bueno. Y entonces, y como que Dios está diciendo en el cielo, vas a venir todos los domingos. De verdad. Yo necesito que vengas todos los domingos. Para mí va a ser un gran beneficio que tú vengas todos los domingos o que tú me des de tu diezmo. Yo necesitaba ese dinero. Entonces, gracias. Ahora que me has ofrecido eso, yo voy a tomar el trato. No, hombre, Dios no funciona así para nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Pero entonces, en su ignorancia, él le dice además una cosa que Dios jamás ha pedido. Le dice, te voy a ofrecer lo primero que salga de mi casa. Sí. Qué error es sus palabras, qué error la idea. Y de todos modos, Dios ya le había dado la victoria. Sí. O sea que es otra vez, cuando tú te apoyas en las promesas de Dios y no en tus buenas ideas o los tratos que querés hacer, las cosas salen bien. Sí, totalmente de acuerdo. Algunas aplicaciones al día de hoy, si me das el trabajo, Señor, entonces yo tal cosa. Si me haces pasar el examen, Señor, entonces yo
tal cosa. Si me bendices, Señor, si me sanas, si sanas a mi hijo. Si sanas mi matrimonio, dejo a esa mujer. Qué bárbaro. En serio, cosas así. Si me das el negocio, Señor. Entonces lo que ofrecemos es, voy a ir a la iglesia, voy a dejar de fumar, voy a dejar de beber, voy a comenzar a diezmar, voy a discipular, voy a leer la Biblia, voy a orar todos los días. Y es como que, yo necesito eso, Señor. Gracias, Iván, gracias. No. Ni es sensato hacerlo, y como vamos a ver en el caso de Jefté, ni tenía el derecho a hacerlo. Sí, claro. O sea, ¿qué es eso de que vas a ofrecer? Algunos piensan que Jefté tenía en la idea quizás sale un cuchito, quizás sale una ovejita. Un cuchito no podía. Una oveja. Es una ovejita. Por eso es lo que saben que piensan un cuchito ni han leído el Antiguo Testamento. Pero en este caso dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa. Sí. ¿Quién era él para ofrecer a una persona? Sí. O sea, de acuerdo. Porque a todos nos sacude el hecho de que salió la hija. O sea, que viene inmediatamente. Dice, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Holocausto, por cierto, es... Sí, quemarse completamente. Es quemarse completamente. Sí. Y tú sabes, hay un debate. Sí. No fue eso. Pero si te vas al texto... Quizás te olvidé contar la historia, porque quien no conoce la historia... Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a 1020 ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Qué terrible. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Qué terrible, qué terrible. Hay una forma de describir una situación tan... Para quienes tenemos hijas, pensar que... Yo solo tengo una hija. Sí, yo tengo dos, pero pensar en que Estefanía o Natalia iban a salir de la casa y que yo tenía un trato con Dios. Entonces, tú sabes, yo a menudo he usado esta expresión con mis hijos. Hijo, yo tengo un conflicto de amores. Yo te amo a ti, hijo, pero amo a Dios. Yo amo más a Dios que te amo a ti. Y yo no sé si este fue el caso de Jefté, pero él había hecho una promesa, ahora tenía que cumplirla. Entonces viene todo el debate moral, ¿verdad? No, Dios no se lo había pedido, él no tenía por qué hacerlo. El asunto aquí es que él actuó impulsivamente. Si hubiera sido otra que no fuera su hija, de todas maneras... Hubiera sido un esclavo. No tenía derecho. No, claro. No tenía derecho. Sí. Y el problema es que a veces en esta impulsividad en nuestra relación con Dios, le ofrecemos cosas que ni tenemos derecho, ni podemos cumplir, ni deberíamos ofrecer. Deberíamos quedarnos con la bocota cerrada, o sea, no hay otra forma de decirlo. Sí. Pero, una vez más, el actuar sin pensar, y en este caso, el hablar sin pensar. Mira, y creo que de manera particular, puede haber impulsividad para con Dios cuando uno quiere lograr algo que Dios no nos está ofreciendo. Porque creo que el problema aquí de Jefté es que él quiere asegurarse algo, como Saúl quería asegurarse algo. Entonces en su pensamiento es, ok, si yo le ofrezco algo, quizás Dios me lo va a dar. Sí. Dios me lo va a dar. Pero el problema, por un lado la impulsividad, por otro lado los conceptos equivocados. Sí. Creo que ahí quizás el primer lado que estás señalando, creo que ahí hay un elemento, no somos psicólogos, ¿verdad? Pero creo que hay un elemento emocional que es querer tener control. Sí. Es querer tener control. Yo quiero asegurarme. Los psicólogos quieren tener control. No, porque nosotros nos estamos diciendo. Pero, saludos a los psicólogos. Sí, que nos ven, algunos nos Julio ven. fue el que dice que ustedes quieren tener control. No, estoy diciendo que hay algunas personalidades que son proclives a no soltar el control, a tener el control en todo momento. Y yo creo que es el problema de muchos impulsivos. O sea, como no saben qué más va a pasar, lo que quieren hacer es actuar en ese momento. Y como no sabíamos, entonces yo voy a retorcer el brazo a Dios, porque yo quiero tener control aún de lo que Dios va a hacer. Sí. Y eso es un error. Bueno, es tan arrogante. Sí. O sea, es tan arrogante. Y hay otro elemento. Dice, cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos, dice la Biblia.
uno tiene que tener mucho cuidado. Hacer votos a Dios no es malo, pero los votos a Dios tienen que ser hechos con mucha convicción, con mucha, yo pienso ahora, mucha oración, mucha persuasión de lo que estamos haciendo. Muy pensados. Muy pensados. Muy pensados. Sí, y muy pensados, y no solamente la parte, yo creo que es en un contexto espiritual. O sea, hay otro pasaje, hay un montón de pasajes que dice que el que llega a Dios y le hace un voto, el voto debe cumplirlo. En la historia, porque ahora es difícil no tomar en cuenta la historia, sucede que no se sabe si realmente fue sacrificada en holocausto o fue sacrificada de una forma diferente. Bueno, yo siempre he pensado que el texto dice que fue sacrificada. Sacrificada. Dice que no me gusta que diga eso, pero es lo que creo que dice. Algunos quieren encontrar una vía para decir que no, ¿verdad? Y está bien, si alguien quiere pensar así, ¿verdad? Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. Él no sabía que iba a salir una hija virgen. Él sabía que iba a salir alguien y te lo voy a ofrecer en holocausto. No le dijo... Y holocausto, perdón, es degollarla y después quemarla en la parrilla. Hasta es ofrecerla en sacrificio. Que Dios nunca pidió eso. No, de ningún ser humano. Era abominable para Dios, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón, y volvió a decir a su padre: concédeme esto. Ahora ella pide una concesión. Déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y ore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y oró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Sí, entonces se la quemó en el holocausto. Entonces yo creo que el pasaje espantoso dice que la quemó en el holocausto. Y ella nunca conoció varón, y se hizo costumbre en Israel que de año a año fuera las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefte Galadita 4 días en el año. Entonces creo que el final es terrible. Es terrible. Lo que debió haber sido una fiesta. Lo que debió haber sido una fiesta. Ganaron, Dios dio la victoria sobre los enemigos en una situación desventajosa, porque siempre funciona así. Y termina siendo un día de luto. Es terrible, porque la impulsividad de no pensar antes de ofrecer algo a Dios es terrible. Yo recuerdo que enseñé este pasaje de Jueces hace muchos años en la iglesia, y al pasar por acá, enseñando en Vida Nueva, recuerdo que di 5 principios que te los recuerdo nada más, porque yo sé que me vas a sacar en un instante al reto de hoy. Número 1, no debemos hacer promesas innecesarias. Era innecesario. Número 2, recordemos que todo lo que digamos debemos cumplirlo. Número 3, tenemos que entender que cuando cumplimos se tiene que cumplir con calidad. No puedes alterar o medio hacer las cosas. Número 4 es de concluir que lo mejor es quedarse callado. Y número 5 es que hay que entender que una vez que has hablado no hay forma de retractarte. O sea, creo que es la virtud aquí es pensar antes de actuar. Pensar antes de actuar. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto es darnos cuenta que cuando hacemos una promesa a Dios y no pensamos lo que estamos haciendo, podríamos cometer la peor de las locuras. Que Dios no puede ser sobornado, que no podemos torcerle el brazo, que no podemos tener control sobre lo que Él dice o hace, que lo que deberíamos hacer es descansar en su fe, en su misericordia, en su capacidad, en su gracia sobre nosotros, en su respaldo sobre nosotros, y no ofrecer algo que Dios nunca nos está pidiendo. Lo mejor es no ofrecer. Pero si vamos a ofrecer algo, si vamos a hacer un voto con Él, hay que pensarlo espiritualmente muy bien. Muy bien. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, con Dios no se juega. No puedes hacer votos o promesas a la ligera. Así que no digas: me voy a ir de misionero, voy a ser maestro de escuela medical, voy a hacer tal cosa, voy a hacer lo otro, voy a darte esto, voy a dar lo otro, si no lo has pensado bien, porque Dios ni te lo está pidiendo. Esa es la mera verdad. Lo que tienes que hacer es someterte a la poderosa mano de Dios, humillarte para descansar, que Él va a hacer como a Él le place. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado, y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.